13 razones por las que Fidel Castro acabó con la economía de Cuba. Cuba llegó a ser un país con un futuro realmente prometedor a principios del siglo XX, pues la situación para la isla caribeña era completamente diferente. Cuba gozaba de una economía que crecía a pasos agigantados, en primer lugar gracias a la exportación del azúcar, su producto estrella, en segundo lugar al tabaco y por último al pujante turismo. Sus paradisíacas playas brindaban un lugar placentero para miles de turistas de diferentes partes del mundo, en especial a los estadounidenses, quienes más solían ir de visita por la cercanía, una tendencia que aumentó durante la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos. Mientras entraban más divisas al país por las exportaciones y el turismo, la infraestructura de la pequeña isla comenzó a florecer y de un momento a otro había calles y autopistas bien pavimentadas, repletas de automóviles último modelo de marcas como Ford y GM, en tanto los hoteles de lujo eran construidos uno tras otro. Cuba llegó a ser un símbolo de progreso para la región caribeña, y en su mejor momento parecía que formaría parte del pequeño grupo de países con ingresos altos y estabilidad económica. Y es que en 1950 el PIB per cápita de Cuba era de más de $2.600 estadounidenses, superior al de Brasil y Panamá. Fueron tiempos únicos para los cubanos. Pero como sabemos, la historia de fortuna daría un giro de 180 grados tras la llegada de un líder que no solo condenaría la prosperidad de la nación, también sumiría a sus ciudadanos en una de las dictaduras más largas y crueles de los tiempos modernos. Quédate con nosotros y conoce lo más relevante de la historia de Cuba y las 13 razones por las que Fidel Castro condenó a su país a la pobreza. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La historia de Cuba es tan extensa como compleja, y hay diferentes maneras de verla y entenderla. Vamos a mencionar algunos hechos anteriores a la llegada de Fidel Castro al poder para contextualizar mejor la situación. La llegada de Cristóbal Colón. La historia de la isla empezó en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a sus costas y desató el inicio de la invasión española y su posterior dominio colonial. Casi todos los grupos aborígenes y sus indígenas fueron exterminados a sangre fría por los conquistadores o murieron tras infectarse de las enfermedades que trajeron los ibéricos o por alguna otra consecuencia asociada con la conquista. Como resultado, en la isla prevalecería la influencia española, en la lengua, religión, cultura e instituciones. Durante los siguientes siglos, la agricultura y la cría de ganado se volvieron la principal actividad económica. La isla fue perdiendo protagonismo en la mente de los colonizadores a medida que los esfuerzos de la conquista española se centraban en la América continental, donde abundaban los recursos minerales. La isla se convirtió en un simple punto de parada para reabastecerse las flotas. La Cuba que brilló en el siglo XX empezó a formarse en el siglo XIX, como resultado de dos cambios de gran importancia. Primero, Estados Unidos se estaba forjando como un país independiente. Segundo, Haití colapsaba como la principal colonia productora de azúcar. Esto le dio la oportunidad a los comerciantes cubanos de ganar peso en su asociación con los españoles y al mismo tiempo de convertir a la isla en el principal productor de azúcar de todo el mundo, y en menor proporción ya se perfilaba el tabaco. El auge de la producción provocó que la isla se llenase de esclavos de todas partes para impulsar aún más el sector azucarero. La agricultura, la ganadería e incluso la producción de habanos quedaron en segundo plano. De pronto, la pobreza disminuía y la prosperidad se sentía en gran parte de la isla, lo que mejoró las relaciones de los criollos o cubanos, quienes vivían en la isla con los españoles, y al mismo tiempo retrasó la añorada independencia. La guerra por la independencia. Mientras gran parte de los países del continente se levantaban en armas contra los imperios europeos, Cuba se mantuvo fiel por mucho más tiempo. Y es que países como Colombia y Venezuela iniciaban la guerra de independencia contra España en 1810 y 1811, respectivamente. Cuba comenzó a hacer lo mismo más de 5 décadas después. Solo en 1668 empezó la primera de las 3 guerras que lograrían liberar a la isla del dominio español. Fue conocida como la Guerra de los 10 años, porque terminó en 1878. Pero no pasaría mucho cuando en 1879 estalló la Pequeña Guerra, la cual solo duró hasta 1880. Pasaron 17 años en la llamada Tregua de las Recompensas. No hubo guerras. No obstante,
En este tiempo se originaron los cambios fundamentales que formaron una sociedad completamente diferente. Se abolió la esclavitud en el año 1886 y gran parte de las diferentes clases sociales se terminaron uniendo gracias a tener un objetivo en común: lograr la independencia. En 1895 empezó la Guerra de Independencia de Cuba, que sería la última. Es interesante resaltar el papel clave que jugó Estados Unidos. Desde el Congreso se aprobó la enmienda Teller, la cual estipulaba que la isla de Cuba es, y por derecho debe ser, libre e independiente. Además, en esta se descartaba cualquier intención de Estados Unidos de anexarse la isla o de tener alguna jurisdicción o control. Por supuesto, tampoco fue una obra de caridad. Cuba estaba en su patio trasero y representaba un aliado comercial de gran valor. El ejército estadounidense fue enviado a la isla para apoyar a los cubanos, declarándole así la guerra a España. Finalmente, el 17 de julio de 1898, España prefirió optar por la paz y renunció a todos sus reclamos sobre la isla. Cuba era libre e independiente. Esto daría paso a un periodo de relativa prosperidad que muchos de los cubanos que viven actualmente en la isla solo podrían soñar. Antes de la revolución de Fidel Castro. Tras casi 5 años bajo la ocupación militar de Estados Unidos, Cuba se empezó a forjar como nación y contaba con la ventaja de no tener tantos problemas como los demás países latinoamericanos. Al menos así fue inicialmente. La participación militar era cada vez más reducida, no había tensiones sociales profundas, por lo que hubo un periodo de prosperidad general durante algunos años. La gran presencia de Estados Unidos y su cercanía ayudó a que Cuba se convirtiera en un paraíso exótico, en un patio de recreo donde todo era permitido. Algo mucho más atractivo cuando en el año 1920 se produjo la prohibición de la venta de licores en Estados Unidos. En la década de los 20, la isla se convirtió en uno de los destinos favoritos de las celebridades, de los políticos corruptos, de los capos de la mafia y de ladrones de todo tipo, además de quienes iban a la isla a vivir el frenesí que ya no podían disfrutar en los estados de la Unión. Los hoteles de lujo con grandes casinos, los extensos y privilegiados clubs campestres con campos de golf y las carreras de caballos eran una combinación irresistible para muchos. Frank Sinatra, Ernest Hemingway y Ava Gardner escribieron gratas memorias sobre sus estadías en Cuba. Capos mafiosos como Santo Traficante y Meyer Lansky extendieron sus imperios hasta Cuba, donde luego de pagar sobornos a los funcionarios cubanos, podían operar con total impunidad. Si bien las exportaciones de azúcar proporcionaban gran parte del dinero que sustentaba al país insular, los ingresos por turismo eran casi igual de importantes y ayudaron a impulsar el crecimiento de la infraestructura moderna para la época y que aún, a duras penas, sigue en pie. En cuestión de años, La Habana se fue llenando de hoteles 5 estrellas, casinos, drogas y mucha prostitución. Abundaban las playas repletas de turistas estadounidenses, tomando el ron y fumando tabaco de producción local. Aunque no todo era vicio, Cuba también se convirtió en el país con más cines, automóviles y televisores de América Latina. El PIB per cápita llegó a ser uno de los más altos, superando a Panamá y Brasil, incluso casi igualando al de su antiguo conquistador, España, en las décadas en las que la guerra civil y el embargo internacional sacudían los cimientos del país ibérico. Sin embargo, mientras todo indicaba que Cuba era un paraíso de felicidad y prosperidad, los campesinos y sus tierras quedaban en el más largo de los olvidos. Se creaban divisiones raciales y sociales cada vez más profundas, y el país era dividido por una desigualdad que se pronunciaba cada vez más entre la ciudad y el campo. Era la mezcla perfecta para que aparezca alguien con la única solución a todos los problemas: una revolución. Las causas del levantamiento con el que llegaría Fidel Castro para cambiar a Cuba en 1959. A finales de la década de los 50, Cuba estaba sumida en una devastadora desigualdad. El contraste era tal que mientras brillaba en el exterior por ser uno de los países con mayor crecimiento de Latinoamérica, en lo interno mantenía a sus clases trabajadoras en la más profunda de las miserias. Situaciones algo similares ocurrían en la mayoría de los países del continente, que ya no eran colonias de potencias extranjeras, pero sí víctimas de crueles dictaduras o gobiernos extremadamente corruptos. Otro factor que promovería la aparición de un nuevo líder en Cuba fue el golpe de Estado que protagonizó Fulgencio Batista en el año 1952, quien había sido un general que gobernó la isla entre 1940 y 44 de forma democrática. Su toma del poder instauró una dictadura que no mejoró para nada el contraste social del país y sí fortaleció la opresión a los cubanos. Casi hizo desaparecer cualquier oposición política. En el año 1957, Cuba tenía la menor tasa de mortalidad infantil en la región. Sin embargo,
solo en la ciudad, pues en los campos era el doble, mientras el analfabetismo era el del 11% en la ciudad. Alcanzó el 40% en el campo. Sucedía lo mismo con los ingresos de quienes vivían en ciudad y campo. Eso era un problema, pero solo para quienes tenían trabajo. Era tanta la desesperación por la enorme tasa de desempleo que en el año 1958 la prostitución se había convertido en el trabajo de más de 10,000 cubanas. Todo esto consumía y desgastaba a la mayoría de los cubanos, quienes veían cómo los líderes políticos y sus círculos vivían entre riquezas. Los cubanos imploraban por un cambio y añoraban la libertad y prosperidad que disfrutaron por muy poco tiempo, sin saber que un gran cambio estaba por llegar, aunque no para mejor. Y es que muchos expertos en el tema aseguran que la Cuba actual está en una situación mucho peor que antes de 1959, y solo basta con revisar los índices sociales y las décadas de crisis migratoria para estar de acuerdo. Ese año, Fidel Castro, un joven de clase media, encabezaría a un grupo de cubanos para tomar las riendas del país. Se presentó como un hombre con lengua de plata que llevaría la democracia y la justicia social a Cuba. Además, juró no ser comunista ni marxista. Sin embargo, y como asegura la mayoría de las opiniones en varias partes del mundo, todo era una mentira, y sus incontables errores hicieron que colocase a Cuba en uno de los peores escenarios: el embargo de Estados Unidos a Cuba. Antes del golpe de estado de Fidel Castro, Estados Unidos ya había impuesto un primer embargo a Cuba, uno de armas, y fue en los últimos años de Fulgencio Batista en el poder, en el año 1958. Pero la situación empeoraría rápida y drásticamente con Fidel Castro al mando. Cuando no habían transcurrido ni 2 años en el poder, el mandatario cubano le compró armas a la Unión Soviética, y lo hizo de forma abierta y regular. Fidel aseguraba que no tenían más opción, debido al embargo de armas estadounidense. Recordemos que era la época de la Guerra Fría, y la Unión Soviética era el archienemigo de Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos redujo sus compras de azúcar a la isla. Entonces, los soviéticos contraatacaron comprando el azúcar restante. Eisenhower, entonces presidente estadounidense, quiso aumentar la presión al suprimir la venta de petróleo a Cuba. Los soviéticos acordaron enviar más, pero las refinerías en la isla eran estadounidenses y por obvias razones se negaron a refinar. Entonces, Fidel expropió y nacionalizó todas las refinerías de petróleo estadounidenses que operaban en su país. Fueron tomadas sin pagar ni un centavo de compensación. Esto provocó que en 1960 Estados Unidos impusiera un embargo más severo sobre las exportaciones de la isla, excepto la de los alimentos y medicinas, para no castigar demasiado al pueblo cubano. Esto dejaba un espacio abierto para una posible negociación. Los estadounidenses no querían perder sus valiosos negocios. Pero al pasar 2 años más sin que el gobierno de Fidel Castro mostrara señales de querer ceder, y por el contrario intentó apuñalar por la espalda, Estados Unidos amplió el embargo a casi todas las exportaciones. Y desde ese momento ninguna persona o compañía que quisiera hacer negocios con Estados Unidos o que comprara alguno de sus productos podría venderle o comprarle algo al régimen cubano. Aunque a lo largo del tiempo ha habido algunos cambios en la aplicación del embargo, este se ha mantenido por décadas. Por supuesto, este error fue uno de los que terminaron destruyendo la economía cubana. Pero hay otros. Veamos las 13 razones por las que Fidel Castro acabó con la economía de Cuba. Número 1. Fidel Castro heredó un país en crisis. Si bien es cierto que la manera en que Fidel Castro condujo su país fue nefasta e incomprensible para muchos, él y su gobierno heredaron un país sumido en una crisis muy profunda. Aunque la economía cubana estaba en un buen momento en la década de los años 50, la sociedad atravesaba enormes dificultades y brechas. Las exportaciones de azúcar recaudaban la mayor entrada de divisas al país. El problema era que los ciudadanos no percibían beneficios de ello, y mientras el turismo impulsaba la construcción de infraestructuras nuevas y modernas, acentuaba la desigualdad social. En pocas palabras, la situación de Cuba era realmente compleja, y asumirla representaba un desafío para cualquiera. Número 2. La toma de poder mal organizada de Fidel provocó la fuga y el robo de capitales. El golpe de estado contra Fulgencio Batista no fue bien planificado, ya que se permitió que éste y todos sus socios salieran huyendo de la isla, pero no con las manos vacías. Se robaron decenas de millones de dólares en moneda local y divisas del Banco Nacional y del Tesoro, descapitalizando así la nación y reduciendo severamente las capacidades del gobierno para cubrir el gasto público. La inestabilidad ahuyentó la inversión privada. De hecho, casi todos los cubanos adinerados abandonaron la isla en avionetas y yates, llevándose en las maletas todo su dinero y cosas de valor. Número 3. Las expropiaciones. Al no tener de dónde sacar dinero,
Fidel inició una de las tácticas preferidas por los dictadores, las expropiaciones, elegantemente llamadas nacionalizaciones. El 3 de marzo de 1959, sin mucho tiempo de haber tomado el poder, expropió la Compañía Telefónica de Cuba. Esta sería solo la primera de las muchas expropiaciones en cascada que realizaría su gobierno. Según estimaciones, el valor de los bienes nacionalizados superaron los 9.000 millones de dólares. Muchos empresarios estadounidenses perdieron sus compañías y tierras sin recibir nada a cambio. Número 4. Las políticas populistas. De acuerdo con lo que siempre dicen este tipo de líderes, un verdadero gobierno revolucionario tiene que desvivirse por su pueblo y hacer lo que sea necesario para impulsar su bienestar. Con Fidel Castro al poder, los cubanos dejaron de tener la obligación de pagar impuestos. Además, el gobierno empezó a dar subsidios para brindar atención médica y educación a las personas más desprotegidas. Esto no está mal y funcionó de maravilla, porque la mayor parte del país empezó a darle todo su apoyo al nuevo gobierno revolucionario. Sin embargo, no sería igual de bueno cuando el dinero se agotara y sin fuentes de ingresos. Número 5. Comprar armas al principal enemigo de Estados Unidos. Fidel Castro necesitaba asegurar su permanencia en el poder, y eso solo podría lograrlo con la fuerza, por lo que necesitaba más y mejores armas. Los golpes de Estado eran rutinarios, y él debía prepararse. Estados Unidos tenía un embargo de armas sobre el país, así que la Unión Soviética se presentó como la mejor opción, y un joven rebelde con muchas ambiciones no dudó en iniciar negocios con el peor enemigo de su vecino. Número 6. Comprar petróleo a la Unión Soviética. Si comprar armas ya parecía mucha provocación, comprarle petróleo a la Unión Soviética sería el inicio del fin de una relación de varias décadas entre Estados Unidos y Cuba. Y es que si bien estaban en todo su derecho de comprarle petróleo a quien quisieran, no podían obligar a las compañías petroleras estadounidenses a refinarlo. Número 7. Las expropiaciones de refinerías estadounidenses. Texaco, Shell y Exxon tenían enormes refinerías en territorio cubano, pero por obvias razones se negaron a refinar el crudo proveniente de la Unión Soviética, lo que motivó a Fidel Castro a que ordenase la nacionalización de dichas compañías, y sin pagar un solo dólar para compensar las pérdidas de los estadounidenses. Esto desataría enormes represalias del gobierno de Estados Unidos, el embargo casi en toda su expresión. Número 8. Aceptar esconder misiles nucleares en su territorio. Quizás este fue uno de los peores errores de Fidel Castro, y no solo por ganarse a Estados Unidos como enemigo hasta el día de su muerte, sino porque también puso en riesgo la seguridad de todo el planeta, cuando decidió esconder misiles soviéticos con capacidades nucleares que habrían podido desatar una guerra de niveles apocalípticos. Esto se consideró como una de las peores amenazas a Estados Unidos, y el detonante para que le impusieran un embargo total a la isla en 1962. Número 9. Aumentar su dependencia con la Unión Soviética. Mientras el mundo cerraba el comercio a Cuba, porque era más beneficiosa una sociedad con Estados Unidos, Fidel encontró un aliado perfecto en la Unión Soviética, con quien compartía ideales comunistas. Gracias a las ayudas económicas de la URSS, Cuba pudo sobrevivir, pero con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, volverían los graves problemas financieros, el hambre y las enfermedades acabarían con miles de vidas. Número 10. Nacionalizó toda la isla y su economía. Las dictaduras necesitan mantener mucho control para asegurar su perpetuidad. Y Fidel sí que supo apretar la correa expropiando, o dicho de otra manera, nacionalizando toda la economía del país. Desde grandes empresas y bancos, hasta tiendas de abarrotes, desde los cultivos de tabaco y caña, hasta los negocios de los vendedores ambulantes. Todo pasó a ser propiedad del Estado, y nadie pudo reclamar sin recibir un cruel castigo. Número 11. No ceder y mantener un control absoluto. Tanto avanzó el control de la dictadura sobre los cubanos, que el Estado empezó a decidir cuánto debían producir determinados productos y a qué precios debían venderse. Pero no solo eso, también racionó las cantidades que los cubanos podían comprar al mes de artículos tan básicos como una barra de pan. La desaparición total del libre mercado paralizó la economía y la condenó. Número 12. Desalentó la educación superior. En un país sin ninguna posibilidad de prosperar y escasos medios para obtener una educación universitaria, el número de personas preparadas de la isla se desplomó vertiginosamente en muchas áreas de las ciencias y las tecnologías. Y aunque en la isla hay universidades, en ellas impera totalmente la filosofía y forma de pensar del gobierno. Número 13. Incentivó la fuga de cerebros. En Cuba, todos los que trabajaban para el gobierno, casi todos los cubanos, ganaban el mismo sueldo. Con la excepción de la Venezuela de los últimos años,
ha sido por mucho el salario más bajo de Latinoamérica durante mucho tiempo, lo que impulsó la huida de talentos y grandes cerebros hacia Estados Unidos y otros países. Y sin personas preparadas ni educación libre y pluralista, los países se condenan. Fidel Castro fue el gran responsable de la destrucción económica de Cuba. No sabemos qué suerte le habría tocado a la isla sin la revolución, pero es difícil imaginar un destino peor al que ha vivido y sigue viviendo su pueblo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también sepan sobre la historia de Cuba y las 13 razones por las que Fidel Castro destruyó su economía. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.